Listo. Y pues comenzamos. Doctora, si gusta compartir pantalla, ya lo puede hacer. Listo, ya lo vemos, solo prenda su audio. Perfecto. Listo, ya. ¿Ya me pueden escuchar todos? Todo bien. Muy bien. Pues buenas noches. Yo les agradezco muchísimo la invitación especial al doctor Uriel Barraza y también a la nutrióloga Isabel Basilio que nos puso en contacto, porque pues este tema es sumamente admirable y resuelve muchísimos problemas de salud. Y yo tuve la oportunidad de hacer varios estudios utilizando omega 3 de varios productos que ya les platicaré. Y ahora me encuentro con la agradable sorpresa de que Sanki México fue adquirida por esta compañía, que como decía el doctor Uriel, de Escandinavia, que se llama Sensino. Y yo me puse a averiguar todo, desde la cuestión económica de por qué la compraron, por cuánto tiempo, más bien por cuánto dinero, y también pues en qué consiste su producto. Y la verdad, después de que yo misma me hacía muchas preguntas en base a mi pequeña experiencia en Omega 3, pues en su propia página me fueron contestando muchas de estas cuestiones que yo me hacía. Así es que pues sí, me da mucho gusto compartir con ustedes pues lo poco que yo fui aprendiendo durante mi tesis doctoral con Omega 3, que yo me enfoqué mucho en desarrollo neurológico y neuroconductual en infantes. Eh, pero también tuve la super suerte de pues viajar a varios congresos internacionales donde también se dio a conocer el gran efecto que esto tiene en salud cardiovascular, en problemas inmunológicos, y ahorita les voy a tratar de explicar sin mucha bioquímica por qué, ¿no? Para que entendamos cuáles son las bases, como dice el doctor Uriel, científicas, los conceptos bioquímicos, sin entrar a demasiado detalle, excepto quien quiera hacerlo, por supuesto que les voy a compartir ligas de artículos científicos y videos de expertos en farmacología que les pueden pues ahondar en el tema. Pero sabiendo que es viernes en la tarde, estamos un poco cansados y con el espíritu navideño, vamos a motivarlos a que pongan mucha atención porque lo que les voy a ir platicando les va a dar muchísimas bases para poder disfrutar el poder consumir el producto, compartirlo con su familia y con sus pacientes. Yo tuve también el privilegio de en estos estudios que yo llevé a cabo como investigadora principal, que fue una super suerte, bueno, también mucho trabajo, el poder ser testigo presencial de todos los beneficios que tenía, no solo leerlo en un artículo científico en mi computadora o ir a un congreso, no, 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 yo lo vi en persona, en los niños y en otros adultos, de la maravilla que el omega 3 y el omega 6 con un balance entre ellos dos, tanto de fuentes dietéticas, pero sobre todo de suplementos, debido a nuestras falta de dieta con pescados en México, podemos tener. Entonces, quedo también, como decía el doctor, a su disposición con mi correo electrónico de Gmail, que al final lo voy a escribir porque no lo puse en ninguna diapositiva, para contestarles algunas preguntas. Y al final de la sesión, yo con mucho gusto, aparte que la están grabando, puedo compartir esta presentación de PowerPoint porque tendremos otras 3 sesiones. Entonces, espero motivarlos para que se queden conectados y que además ustedes se sientan libres de explorar más información que hay en red, en la red, sobre todo en videos de YouTube que yo estuve también revisando, pero con la condición de que ustedes exploren más a profundidad, porque sin criticar a nuestros colegas, pero algunos quedan demasiado superficiales y no explican los mecanismos de los beneficios. Beneficios sí existen, están súper probados hace más de 20 años. Y esta compañía precisamente hicieron varios estudios desde el 2012, ¿no? Entonces, sí ha estado circulando el producto, es súper eficiente, pero ahora, ¿cómo nosotros lo podemos mexicanizar, ¿no? De acuerdo a nuestro contexto cultural. Entonces, el plan, es que estoy tratando de cambiarme a mi siguiente diapositiva, pero sí, ahí está. Nosotros la noche de hoy vamos a platicar precisamente desde cero, ¿no? ¿Cuáles son las generalidades? ¿Cuáles son las funciones de estos omega 3 y 6? ¿Qué tienen que ver? ¿Cómo están relacionados? ¿Cuáles son los beneficios de que nosotros podamos tener los niveles adecuados?
o sea, concentraciones en sangre, pero ¿cuánto es tantito? Dosis respuestas, si comemos y además tomamos un suplemento, si estamos tomando otros medicamentos, ¿qué es lo que podríamos hacer para que no se nos pase, ¿no? Que me tomo muchas pastillas y mañana espero que se me quite la neuropatía diabética. Pues no, no, eso no va a suceder. Pero sí, como decimos en epidemiología, frecuencia, intensidad y duración es lo que te va a dar en esa exposición, que en este caso es muy positiva, no es salud negativa de, ay, me muero y todo me causa cáncer y otros problemas. No, aquí es, tú ya tienes problemas de salud, ¿cómo puedes revertirlos? Literalmente, pero lo mejor, los que todavía, gracias a Dios, no tenemos muchos problemas de enfermedades crónicas a pesar de nuestra edad, nosotros queremos mantenernos sanos, ¿no? Y al máximo. Y también, obvio, cuáles son, precisamente por nuestra profesión en el área médica, nuestras utilidades clínicas, que además eso lo vamos a expandir en las siguientes 3 sesiones. Hoy no podemos abarcar tanto. Y el punto final que tocaremos hoy son los omegas en el mantenimiento de una vida saludable. Así es que pues yo traté de hacerlo divertido. No quise meter videos aquí porque si no se carga mucho la presentación y luego no la puedo manejar bien. Pero en la siguiente sesión, el miércoles próximo, dado que pues ya se acerca nuestra bella celebración de Navidad, veremos también a los omegas y el síndrome metabólico. Desafortunadamente por nuestra ancestría amerindia, o sea, como nosotros nos mezclamos, ¿no? Y somos de esta, pues, cuestión mestiza en México, nosotros tenemos una predisposición para ser diabéticos tipo 2 muy grande desde el útero. Así es que pues hay que trabajar. ¿Qué podemos hacer dado que también tenemos una prevalencia de obesidad muy grave desde la infancia, en la edad adulta, sobre todo las mujeres? De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, las encuestas desafortunadamente manifiestan que esta es una tendencia que va creciendo en vez de ir decreciendo, ¿no? A pesar de nuestros esfuerzos. Y justo el omega es una de las soluciones. Yo siempre le decía a Isabel Basilio, que es una nutrióloga con el que he tenido el gusto de colaborar, que yo le decía, es que los productos de Sankey son una maravilla, o sea, nanobiotecnología, y los consumí muchísimo tiempo y son excelentes. Pero le decía, pero ¿sabes qué? Que solo le falta el omega. Y justo ahora se unen ambas compañías, me parece genial. De ese segundo tema, el miércoles también platicaremos de la importancia de su aplicación como coadyuvante en resistencia a la insulina. Hoy les voy a empezar a platicar por qué, como por dónde va la bolita. Y también veríamos el próximo miércoles cuál es la importancia de su aplicación como coadyuvante en diabetes. Incluso un tipo 1, que es autoinmune, tipo 2 y diabetes gestacional, que yo tuve la suerte de conseguir un financiamiento precisamente de la World Diabetes Foundation, la Fundación Mundial para la Diabetes en Dinamarca. Hicimos un proyecto muy interesante en el estado de Morelos que estamos publicando ahorita los resultados. Y todo empieza en el útero, la reprogramación fetal. Ahí está la respuesta. Y si tú a esa reprogramación fetal le pones omegas, tienes a los super niños del presente y del futuro, ¿no? Y los superadultos, por supuesto. Y después, ya para el 19, vamos a platicar de los omegas y la salud neuropsiquiátrica, que es otro problema muy grave que estamos teniendo ahora que vivimos más tiempo, tenemos muy mala alimentación y tenemos demasiados contaminantes hasta de ruido, eh, bueno, muchas cosas que nos están provocando que nosotros tengamos problemas de Alzheimer y demencia senil a etapas tempranas y a mayores tasas de enfermedad, ¿no? La carga global de la enfermedad está aumentando desafortunadamente por esos problemas. Y al final, justo antes de Navidad, nos despediremos con Omegas y Salud Materno-Infantil, de la cual pues tengo muchas anécdotas muy afortunadas que ya compartiré con ustedes. Entonces, pues comenzamos desde cero, ¿no? ¿Cuáles son las generalidades? Porque aquí está una señorita mostrando pescado, así como que dudando, pescado o aceites, ¿no? Vegetales. ¿Qué es lo que comemos muchísimo? Pues aceites vegetales, ¿no? Casi todo lo preparamos con eso. ¿Qué tantas veces comemos salmón o incluso un poquito de atún o que sea? Pues en una empanada por ahí, quizá en los que somos católicos, por ahí en las épocas de que tenemos que guardar como que cuarentenas, como ahorita en Adviento o en la parte de abril, y eso casi no nos beneficia demasiado. Pero para eso están los suplementos. Y abajo nada más es una pequeña muestra de cómo podríamos nosotros decir, bueno, ¿a qué nivel celular están trabajando los omegas? Vamos a ver por qué. Bueno, aquí como que la foto está un poco grande, pero es justo para que empecemos a trabajar
aunque está en inglés, y una disculpa por eso, pero yo busqué en español, en inglés, y esta figura manifiesta muchísimo más claramente cuáles son las fuentes de omega 3 para que no nos vendan lo que no es, y que al final, como yo decía, platiquemos cuando la dieta tiene una interacción con el suplemento o solamente el suplemento nos va a ayudar y un poquitito la dieta, o ya tenemos un proceso fisiopatológico, qué tanto es tantito, qué tanto tenemos que darle al paciente y cómo mejorar un poco la dieta, aunque sea esfuerzo poquito a poco. Yo soy nutrióloga de licenciatura, mucho orgullo, y ya luego estudié el doctorado en epidemiología, pero yo aprendí muchísimo de cómo estudiar la dieta. Hicimos hasta una patente de un sistema de nutrimentos para poder evaluar pues, sí, patrones de dieta y pasarlo a lo que son nutrimentos. Y eso, la verdad, nos ha valido pues mucho reconocimiento, porque es muy difícil nosotros poder evaluar la dieta, pero sí es necesario que partamos de la base de cómo son los patrones de dieta de la gente, cómo podemos adquirir el mejor hábito de comer un poco más de omega 3 de fuentes dietéticas, pero sobre todo los suplementos son los que nos van a dar la respuesta, ¿no? Y la dosis y la cantidad que necesitamos para coadyuvar el que nosotros casi no los consumimos. Entonces, ¿por qué son tan importantes los omega 3 y los omega 6? Bueno, porque son ácidos grasos poliinsaturados esenciales. Están implicados en la inflamación, el metabolismo y el desarrollo neuronal, también visual, el desarrollo del cerebro desde el embarazo, lactancia y parto, o sea, de eso les digo que soy testigo afortunadamente, también en enfermedades cardiovasculares, incluso en funciones cerebrales en los adultos, por lo que ya vamos a ver después en la segunda sesión, no la tercera. Y como lo que les decía, un desequilibrio dietético ha provocado que haya mayor incidencia de enfermedades crónicas, sea nuevos casos, apoyado y coadyuvado con el problema de obesidad tan grave que tenemos, ¿no? En México, bueno, y en el mundo. Pero ahondando, ¿qué son los grasos? Hay los ácidos grasos omega 3 y 6. Como decíamos, son poliinsaturados esenciales. ¿Qué significa? Esenciales porque nuestro organismo no los puede sintetizar. Yo cuando empecé a leer de este tema para mi tesis doctoral, hoy decía, bueno, es que cuando cambiamos a dieta como más tipo vegetariana a dieta mucho más basada en productos cárnicos y sobre todo ultraprocesados, ahí le dimos bueno, le dimos al cabo con la omega 3, ¿no? Porque entonces, si nosotros no los obtenemos desde nuestra alimentación o de suplementos bien balanceados y que no nos engañen, que nada más nos venden poquito aceite de pescado y muchísimo excipiente, entonces no vamos a ver los resultados. Pero deben obtenerse a través de la alimentación o de suplementos. El organismo no puede producirlos. Y un desbalance entre la familia del omega 3 y el 6 no es conveniente. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es el omega 3? Pues es ese grupo de ácidos poliinsaturados. ¿Qué significa poliinsaturados? Aunque se los voy a enseñar en un diagrama, aunque no nos vamos a ir muy profundamente a la bioquímica, pero ¿qué es poliinsaturados? Si yo estuviera con mis alumnos de posgrado ahí en la Escuela de Salud Pública de México, estaríamos ya interactuando, ¿no? ¿Tú qué consideras? ¿Cómo es tu dieta? Ahí podríamos estar platicando, pero ahorita pues somos varios y no podemos interactuar directamente, pero vayan escribiendo sus preguntas o vayan escribiendo sus pensamientos respecto a esto y con mucho gusto lo discutimos después. Pero ¿qué es poliinsaturado? ¿Qué es saturado? El que no tiene dobles ligaduras. De la bioquímica hasta de la preparatoria, nos acordamos que cuando no hay dobles ligaduras, ¿qué pasa? Es como la mantequilla, ¿no? Es una cosa como que dura, que no puedes como que romper fácilmente y se te va y se te pega en las arterias del corazón y te puede dar hasta un infarto, ¿no? Entonces, cuando tú en cambio tienes ácidos grasos poliinsaturados, quiere decir que tiene varias dobles ligaduras, que ¿qué hacen? Se pueden abrir más rápidamente, más fácilmente y puede entrar otro componente para poderse mezclar con él y dar los resultados maravillosos de los que les estoy platicando. Y además, ¿por qué poliinsaturados? Porque como vamos a ver en las otras diapositivas, por ejemplo, el famoso EPA, que ya deben de haber ustedes a lo mejor escuchado, si alguno ha tratado de consumir omegas con algún suplemento, aunque sea de el Walmart o de cualquier otro de GNC, ustedes ven que dice aceite de pescado y tiene EPA o tiene DHA.
que es el EPA, es ácido eicosapentanoico, que quiere decir que tiene cinco carbonos y, no, perdón, tiene cinco dobles ligaduras que se insertan en el tercer carbono y eso le da propiedades extraordinarias. Y el docosahexanoico, que ya veremos también, ese tiene seis dobles ligaduras que se insertan también en el carbono 3. Esos son los omega 3. Los omega 6 en la cadena esta química, hasta el carbono 6 es donde se inserta la primera doble ligadura. Y eso también le va a dar las propiedades que ya vamos a revisar. Pero, ¿cómo se llaman, digamos, los papás del EPA y el DHA? El primero, de origen vegetal, que es el ácido alfa-linolénico, es el que ustedes pueden consumir, debemos consumir. El organismo no lo puede sintetizar, pero si lo consumes, hasta que hayas en las semillas de linaza, en las nueces, etcétera, por supuesto que en el pescado, tú puedes seguir haciendo la cadena metabólica ya dentro de tu organismo, aunque esté enfermo. El organismo tiene estos mecanismos, como ya sabemos, como médicos y nutriólogos o personal de salud, que podemos nosotros sintetizarlos. Entonces, el alfa-linolénico de origen vegetal, el ácido no, ya hace mucho que no lo pronuncio, eicosapentanoico de pescados grasos como el salmón, la sardina, pescados que viven libres porque comen el plancton y de ahí lo tienen. Y justo el docosahexaenoico también se encuentra en los pescados grasos y en las algas unicelulares. Uno de los proyectos que yo tuve con una universidad americana y pagado por un Instituto Nacional de Salud, justo nos dieron el producto y el placebo para un ensayo clínico y era de algas unicelulares producido en un laboratorio que se llama Biotech, no, Biomarket Biosciences en Estados Unidos. Entonces, era de una pureza excepcional y era para mujeres embarazadas, no podíamos tomar riesgos en aquella época. Y nosotros vimos, como ya les dije, los increíbles efectos que esto tuvo muy positivos en la salud de las mamás y de sus hijos, y en la salud específicamente del cerebro de los niños, el desarrollo neurológico, en su desarrollo visual. Hasta vino un colega de Harvard a traernos unas pruebas para poder medir la agudeza visual de los bebés en el Instituto Nacional de Perinatología, y fueron pues bastante positivos los resultados. El omega 6 por su parte, ¿cuál es, digamos, su papá? Su papá se llama ácido linoleico, que precisamente está presente en la mayoría de los aceites vegetales. El problema es que nosotros, si ustedes se ponen a ver las etiquetas de los productos, que pues yo como nutrióloga tengo siempre ese sesgo de estar checando qué hay en el producto, qué hay en el producto, que no me den este gato por liebre. Bueno, yo lo que veo es que los aceites que están más baratos en el supermercado, lo que tienen es una mezcla de aceites del más barato que hay en el mercado en ese momento. Puedo tener hasta aceite de coco que es muy saturado, o aceite de girasol, o aceite de canola, que es uno de los más poliinsaturados, por cierto, que ya hay ahora, bueno, hace como 10 años en México, afortunadamente. Pero tomamos demasiado y ahorita vamos a ver por qué eso es un problema. Y uno de los principales derivados del omega 6 de su papá, ácido linoleico, es este ácido que le llaman AA, que también lo deben haber visto en muchas etiquetas de alimentos o que también te lo venden en suplementos o en las fórmulas infantiles, que yo ahí sí participé con mucho orgullo, de que en las fórmulas infantiles se empezaron a poner ya tanto DHA como EPA y hasta un poco de AA, que tenía que haber una proporción entre ellos, y mejoraba muchísimo todas las funciones cerebrales de los bebés, ¿no? Hasta los prematuros. Entonces, este ácido araquidónico se forma a partir de este ácido linoleico y está presente en alimentos de origen animal. Una cosa a la que le platicaba al doctor Uriel y a Isabel Basilio era que, por ejemplo, en todos los proyectos que yo estuve leyendo cuando hice mi tesis, que les digo, tuve la suerte de conocer a los principales expositores y profesores tanto de Australia como de Europa, como de, sobre todo el doctor Koletzko, Berthold Koletzko de la Universidad de Múnich en Alemania, y de Estados Unidos, la doctora Carlson y varios que hicieron muchos proyectos muy importantes con fórmulas infantiles y desarrollo neuroconductual. Ellos veían como a veces empezaron a volverse como que tan obsesionados que decían, bueno, vamos a darles hasta harina de pescado a las gallinas para que produzcan huevos con DHA, porque lo que tiene más el huevo es el AA, el araquidónico, que no está mal.
Pero si come uno demasiado omega 6 y poco omega 3 como el DHA y el EPA, ahí no estamos bien, ¿ok? Bueno, ¿cuáles serían las funciones generales? El omega 3 lo que sirve mucho es para la formación y mantenimiento de membranas celulares. Yo ahorita en esta computadora ya no puedo encontrar unos de los esquemas que yo tenía, que como las células, en esa doble capa hay fosfolípidos. Cada membrana celular tiene una doble capa, que también eso desde la primaria casi lo estudiamos. Bueno, ¿por qué no permea una célula y se revuelve con la de junto? Hagan de cuenta que dos huevos estrellados en un sartén y tú dices, ¿por qué? Ahí sí se me mezclan, ¿no? Aunque estén muy frescos. Aquí, ¿por qué no se mezcla lo que hay dentro de una célula contra la otra? Pues porque hay esa barrera de la membrana celular y tiene una capa doble de fosfolípidos, donde si tú tienes suficiente DHA y EPA, estás ya del otro lado, porque hay mucha transducción eléctrica y muy buena sinaptogénesis, por ejemplo, en el cerebro y a nivel de corazón, etcétera, también se presenta. En el caso, por ejemplo, de la inflamación, tienen un efecto antiinflamatorio que ya les voy a platicar porque las prostaglandinas de la B1, 2 y 3 y los eicosanoides o sea, están formados básicamente con muchos de estos productos de omega 3. También, como les decía, participan mucho en la función cerebral, tanto en mejorar la memoria y la salud mental. Hasta se ha visto en pacientes que tienen problemas de depresión. Esto ayuda muchísimo. Y por cierto, los Anki también, pero eso ya platicaremos con la interacción que va a haber entre antioxidantes y omega 3 y omega 6, por supuesto. Lo que les platicaba asimismo de omega 3, bueno, pues que el desarrollo visual y neurológico fetal es impresionante lo que pasa, muy claro, hasta niños, como en un proyecto que tuve con un producto de Wyeth Nutritionals de Estados Unidos, en niños que habían estado desnutridos sin útero en uno de los hospitales ginecobstétricos más grandes del IMSS en la Ciudad de México, cómo los niños que habían tomado la fórmula que tenía DHA, a pesar de que habían tenido ese problema de desnutrición fetal, se recuperaban gracias a las fórmulas que tenían DHA. Entonces eso está probadísimo. La industria ganó muchísimos millones de pesos gracias a todos estos descubrimientos, ¿no? Y ahora hay que aprovecharlo, pero también para otras funciones, como regulación de lípidos, o sea, disminuye los triglicéridos y la salud cardiovascular. Pero vamos a ir ahondando poco a poco en cada uno de estos conceptos. ¿Qué pasa, por su parte, con los omega 6? Que yo siempre digo que son como los primos, de los omega 3, pero se pelean por las mismas rutas metabólicas, como vamos a ver ahorita en un esquema, y se están peleando como que por la misma pelota. Por eso tenemos que tener una proporción entre el uno y otro. Pero el omega 6, que ya dijimos que de qué era, viene de aceites vegetales, la mayor parte. También está como un componente importante de las membranas celulares. También ayuda a regulación de procesos inflamatorios y también apoya el crecimiento y el desarrollo infantil, sobre todo el araquidónico, que ya les decía, la A, y como también ya mencioné, ellos contribuyen a la producción de eicosanoides, que son estos mensajeros celulares que nos van a ayudar en muchas funciones de varias partes del cuerpo, ¿no? Cardiovascular, en el cerebro, hasta en el hígado. ¿Por qué yo menciono esto de que los omega 3 y los omega 6 son como unos primos, ¿no? Pues porque de los precursores de omega 3 y 6, como ya les dije, podemos sintetizar los otros subproductos que tienen más dobles ligaduras, pero compiten, como les decía, por las mismas enzimas. Y lo que ya les decía, están como compitiendo por la misma pelota. Entonces, ¿quién se la queda? ¿Quién gana? Bueno, eh, lo que tienen son muchas elongasas y desaturasas, que como lo dice su palabra, elongasas son las que van haciendo que entren más nuevos carbonos en la fórmula. De los papás, que es, por ejemplo, en la vía de omega 3 es el ácido alfa-linolénico, que tiene 18 carbonos. La primera tiene tres dobles ligaduras, que la primera se inserta en el carbono 3 contra la vía del omega 6, que es el ácido linoleico, también tiene 18 carbonos la molécula, pero solo tiene dos dobles ligaduras en vez de tres. Y hasta el sexto carbono se inserta la primera doble ligadura.
Por cierto, aquí Biosintetis, este esquema lo conseguí en internet, pero ya no lo pude escribir bien, pero está mal escrito, por cierto. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas aquí en el omega 3, vas las elongasas va metiendo más moléculas de carbono en ambos grupos, omega 3 y omega 6. Y las desaturasas va metiendo más dobles ligaduras. Y al final, solo esto es lo que nos va a dar los productos que nosotros ya vamos a trabajar en nuestra explicación posterior. Sin ahondar mucho en este, porque obvio ustedes pueden buscarlo en internet o obviamente les pasamos las diapositivas. Aquí está el EPA. ¿Qué pasa? De 18 carbonos del ácido poliinsaturado esencial padre, pasa a tener ¿cuántos? 20, ¿cómo se llama? Moléculas de carbono con 5 dobles ligaduras en vez de solo 3, hacia aquí ya le aumentó 2. Sigue estando la primera doble ligadura insertada en el carbono 3. Acá por su parte, el linoleico, que está más presente en aceites, como decíamos, pasa por todas estas vías hasta que llega al que nosotros, bueno, tenemos mucho interés, que es el araquidónico. De 18 carbonos pasa a tener 20, o sea, aumenta 2 con las elongasas y las desaturasas, en vez de solo tener dos dobles ligaduras, aquí ya tiene 4 que se insertan hasta el sexto, sexta molécula de carbono. Parece que esto hoy para mí que me importa, pero no, sí, es la única forma en la que ustedes van a poder entenderlo, pero también explicárselo a sus pacientes, porque ¿de dónde podemos tener todas esas maravillosas pruebas de que esto funciona? Porque todo está basado en esta metodología. Ellos van aumentando números de carbonos y van aumentando números de dobles ligaduras. Y por eso son poliinsaturados. Un poquito más de bioquímica, esta la que sigue, y les prometo que ya no más, pero es muy importante, porque son las bases desde cero. Bueno, la razón por la que los ácidos grasos omega 3, especialmente el EPA, eicopentanoico, o el DHA, el docosahexaenoico, son los de cadena más larga y con más dobles enlaces, por lo que ya vimos en ese esquema. Esto, como yo les decía, confiere propiedades bioquímicas y estructurales únicas. Y las dobles ligaduras o enlaces dobles les confieren también propiedades especiales que son esenciales para las funciones biológicas. O sea, ahorita no vamos a entrar en cuáles son porque lo vamos a ver después. Pero hasta ahí espero que les quede claro. Omega 3, omega 6 van metiendo más carbonos y más dobles ligaduras. Y por eso el EPA y el DHA son tan importantes y son lo que nosotros queremos consumir, porque en nuestra dieta mexicana prácticamente no los consumimos y son de un profundo beneficio. Omega 6 los consumimos más, pero también los echamos a perder al freír demasiado el aceite, al usar muchos productos ultraprocesados como de panificación, etcétera, que a veces incluso no solo tienen demasiado aceite, sino también tienen hasta otro tipo de grasas saturadas que son muy negativas para la salud, aparte que tienen demasiado azúcar y esa mezcla nos hace pues engordar demasiado, más el refresco, que eso no me voy a derivar, pero es una de las razones por las que, y más el sedentarismo, tenemos demasiado problema de obesidad. Y esto, los omega 3 sí nos van a ayudar a controlar por los mecanismos que les voy a explicar casi al final este problema, tanto de producir insulina, de controlar la liberación de carbohidratos y también de que nosotros estemos utilizando todos estos compuestos antiinflamatorios en todo el sistema del cuerpo. Incluso no se ha encontrado tanta evidencia en cáncer, pero sí existe la posibilidad de que ayude mucho, al menos, a que no avance más el problema. Y ¿por qué, como ya decía, nada más redundando por última vez en esto, por qué son tan beneficiosos estos omega 3 y omega 6? Porque precisamente dada a la poliinsaturación de sus moléculas, de su estructura química, nos van a dar estos productos. Ahora sí, ¿cuáles productos? ¿Cuál es el beneficio? Ya entrando más a detalle. Por eso puse más bioquímica. Uf, no, no se me aburran, no se me duerman. No vean sus teléfonos, sino atentos a por qué, porque ustedes así lo van a poder explicar a sus pacientes. ¿Cuál es el primer como beneficio? Nosotros, por lo que les decía del
esta doble membrana que está alrededor de la célula, si nosotros tenemos más DHA y EPA y hasta araquidónico, vamos a tener un aumento de la fluidez de las membranas celulares, lo cual les confiere mayor flexibilidad. Es como nuestra piel cuando está muy seca, pero le ponemos cremita, ¿no? O estamos en un lugar que hay un poco más de humedad en vez de ahorita que está haciendo más frío, que se nos empieza a secar la piel o los labios. Bueno, tú tienes más flexibilidad, ¿no? Hasta en esta capa superficial de la piel, de las tres, que es el ectodermo, ¿no? Entonces, esto lo que ayuda es que la estructura química que deseamos, estos dobles enlaces de la configuración cis, porque hay la trans y la trans no deja que se muevan bien las moléculas, esta configuración cis, y pueden leer en internet o les voy a dejar el nombre de un artículo y de un video de un profesor español, que es un farmacoepidemiólogo, que explica con muchísima detalle, con muchísimo detalle, qué pasa con todas estas circunstancias. Pero si no quieren ahondar en eso, no es necesario. Lo que sí es entender en dónde está el beneficio, por qué funciona. Volviendo a la estructura química, los dobles enlaces en con la configuración cis, como los que tiene el omega 3, crean codos o dobleces en la cadena del ácido graso. Estas cadenas, precisamente dobladas, no pueden empaquetarse de manera tan compacta y ordenada como las cadenas de los ácidos grasos saturados. Entonces, esto, en vez de matarnos de un infarto, nos va a hacer que hasta el colesterol malo se disminuya, el colesterol bueno lleve toda la oxidación de los lípidos al hígado y se procese más eficientemente, entre otras muchas cosas que hacen. ¿Cuál es el beneficio bioquímico de incorporarse en esta capa lipídica de las membranas celulares cuando forman los fosfolípidos? Porque se agrega una molécula de fósforo. El DHA con esos 6 dobles enlaces que ya vimos y el EPA que tiene 5 dobles enlaces aumentan la fluidez y la flexibilidad de la membrana. Esta fluidez va a ser muy importante para que, como les decía, en el caso del cerebro, que es uno de los órganos más especializados y más importantes de nuestro cuerpo, nuestra computadora central, tengan un funcionamiento celular óptimo, porque van a permitir, ya ahondando ahora sí más, que las proteínas receptoras se muevan libremente. ¿Y qué pasa con eso? Pues se facilita la señalización celular, por ejemplo, como la respuesta a la insulina, o sea, eso ya a nivel del páncreas o de bueno, de todo el torrente sanguíneo, cuando ya está la insulina, esta hormona funcionando, y optimiza el transporte de sustancias dentro y fuera de la célula. Ahí está el chiste. ¿Por qué las dobles ligaduras y las elongasas y desaturasas? Bueno, porque nosotros vamos a tener una molécula en una posición, digamos, óptima para poder recibir y procesar estas vías bioquímicas, ¿no? En el metabolismo de las células. También porque eso es importante, porque, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso y de la retina, donde el DHA se concentra, la fluidez es necesaria para la transmisión eficiente de señales neuronales y la visión mejor. ¿Qué otra cosa tiene de característica el tener estos omega 3 y omega 6? En el caso de los omega 3 hay un factor de modulación en la inflamación, o sea, producen un efecto antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque son precursores de las moléculas de señalización, que como ya decíamos en las anteriores diapositivas, son conocidas como los eicosanoides, que tienen o sea, ¿dónde hay eicosanoides? Pues en las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos y otros mediadores lipídicos que son muy importantes como las resolvinas y las protectinas. Eso, pues yo creo que por ahí se acuerdan de sus clases de bioquímica en las facultades tanto de medicina como de nutrición. ¿Y qué más pasa? Este efecto antiinflamatorio, ¿en dónde también está basado ese efecto? Bueno, que los mediadores derivados del EPA y del DHA, que son de los series 3, o sea, omega 3, son generalmente menos potentes o incluso tienen efectos antiinflamatorios, como ya dijimos, y vasodilatadores. Por ejemplo, ¿qué promueven? Antiagregación plaquetaria
precisamente para que no nos dé un infarto. Efecto antitrombótico, reduciendo la formación de coágulos. Entonces, pues, tiene que ver con salud cardiovascular, sí, muchísimo, probadísimo, más de 20 años. Sobre todo en pacientes al principio, hace 20 años, que habían tenido un primer infarto, protegía para que no les diera un segundo. Y luego todo progresó mucho más ya con la producción de suplementos y se vio que esto podía durar durante muchos años, aunque tú tengas ciertos polimorfismos que te promueven un mayor riesgo para ciertas enfermedades cardiovasculares, ciertas enfermedades del cerebro, neuroconductuales. Si tú consumes omega 3 vas a tener todos estos beneficios. Otra cosa muy importante es a nivel de vasodilatación. ¿Por qué? Porque mejora el flujo sanguíneo y reduce ligeramente la presión arterial. También, bueno, si hay personas que ya están tomando estos antihipertensivos, pero por ejemplo, hacen actividad física, se mejoran. Pero si hacen actividad física y aparte consumen el suplemento, van a tener una mejora mucho más notable en menor tiempo. ¿Qué otra cosa es muy importante dentro de lo que son las propiedades de los omega 3? Bueno, también en el efecto antiinflamatorio tienen una resolución activa de la inflamación. Las resolvinas y las protectinas ayudan a terminar el proceso inflamatorio en una forma muy eficiente. ¿Qué pasa con sus primos, los omega 6? Ya vimos, y me gustaría preguntarle si pudiéramos interactuar un poco más. Bueno, quizá a través del chat en algún momento, pero ¿qué pasaba con los omega 6? El carbono padre, pues era el que tenía también 18 carbonos, como el del omega 3, pero aquí, ¿qué pasa? Tiene una doble ligadura menos y la primera doble ligadura empieza hasta 3 carbonos después, no en el 3 sino hasta el 6. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí, los eicosanoides derivados del omega 6 ya no son de la serie 3 sino de la serie 2, sobre todo el araquidónico, que es el más poliinsaturado de esa familia, bueno, el único, pero el que más nos interesa. Y aunque son necesarios estos eicosanoides, por supuesto, son típicamente más proinflamatorios. Entonces estamos consumiendo más 6 que 3 y en una desproporción muy grande, en vez de 2 a 1. Estamos, como ya les voy a enseñar, creo que es de 10 en las dietas mediterráneas, como en Estados Unidos y en algunas partes de Europa, contra muy poco omega 3, que vamos a tener efectos proinflamatorios. Y por lo tanto, pues, tener más dobles ligaduras, por lo que estamos viendo, en el omega 3 ayuda a contrarrestar y equilibrar el exceso de la respuesta inflamatoria, que muchas veces, como ya dijimos, está muy presente en las dietas que tienen más omega 6, incluso como la mexicana, obvio. En resumen, ¿cuál es la importancia de esta poliinsaturación? ¿No? Tener más dobles ligaduras que están en una posición que es como más flexible, es como si fuera una atleta que hace mucho ejercicio y salta y baila. Bueno, si ella se cae de algún piso o se resbala, no se va a romper el pie tan fácil como nosotros, que pues, somos más sedentarios. Entonces, esa flexibilidad de las dobles ligaduras que tiene el omega 3 permite precisamente que se realicen dos funciones críticas. Como ya dijimos, y lo volvemos a repetir, porque así se nos va quedando más, a pesar de que es Viernes Santo de irnos ya a pasear así, a algún bar o hacer algo más divertido. Bueno, dar flexibilidad a las membranas celulares y también, como ya dijimos, son potentes mediadores antiinflamatorios y protectores. Y lo quise poner al final como un resumen, ¿no? Pues no se nos olvide qué pasó con todas esas elongasas y desaturasas y los carbonos y las dobles ligaduras. Bueno, a eso se reduce. Esa es la razón por la que sí funciona y está científicamente comprobado en diferentes poblaciones en el mundo, aunque tenemos diferentes genes, ¿no? Y las dietas son un poco diferentes, pero todas tienen mucho más omega 6 que omega 3. Este video yo también se lo recomiendo, que era el que les decía de este doctor Ángel Gil de España, en Madrid, que ahí les dejo si quieren tomar el dato ahorita o bueno, ya cuando les compartan la presentación. Se lo recomiendo, dura 40 minutos, entra a bastante detalle de todo lo que son las rutas metabólicas de los omega 3 y omega 6, por si tienen alguna duda. Si no, créanme lo que les estoy diciendo, porque vamos a seguir platicando de eso en en las otras pláticas, en las siguientes sesiones. Pero sí también, o sea, que sepan que hay muchos niveles para conocer el tema, ¿no?
desde nivel de poca profundidad hasta ir haciéndonos expertos. ¿Por qué al final? ¿Por qué son 4 sesiones? Porque en una pues no se puede cubrir todo y apenas nos vamos familiarizando con qué, para qué sirve y qué es. Pero al final, lo más importante era lo que yo les decía al principio. ¿Cómo lo vamos a recetar? ¿Cuándo dosis respuesta? ¿Qué medicamentos está tomando el paciente que no está contraindicado? Pero ¿cuál es el problema? Que es tan potente, digamos, el resultado que en 1 o 2 semanas tú ya empiezas a ver beneficios potenciales. Entonces dices, ah, si soy diabético, si me tomo unas 4 pastillitas de ya no importa. Puedo comer cosas con azúcar o puedo descuidar mi inyección de insulina. No, ese no es el chiste. Hay una dosis respuesta y esto coadyuva muchísimo a la mejoría de la salud, pero sí tenemos que siempre ser conscientes a nuestros pacientes que sí es la panacea del universo, pero siempre y cuando nosotros mantengamos la salud integral, ¿no? Y que en la dieta también hagamos pues pequeños cambios. Yo como nutrióloga me he enfrentado muchos años a cambios de hábitos dietéticos en poco tiempo nunca va a suceder. Entonces yo tengo un paso que es en 3 etapas, cómo voy modificando, les hago un diagnóstico y voy modificando, se los paso con mucho gusto al curso, cómo vamos modificando 5 cosas que el paciente decide que sí puede dejar de hacer, de 10 que hace muy mal, que 5 va a dejar de hacer. Por ejemplo, dejar de comer chicharrón, por decir algo, y no estoy en contra del chicharrón, pero tiene mucha grasa saturada. A mi papá le fascinaba, pero yo siempre decía que era algo malo para el corazón, y por supuesto. Bueno, deja de comer eso y le mete más de otra, o alguna verdurita o algo, y o el omega, pero no de la noche a la mañana va a ser el paciente sano. Es una cuestión de irlo llevando de la mano. Entonces, sí sirve, sí lo vamos a saber, digamos, recetar y también vamos a platicar más adelante, no hoy, sino en las siguientes sesiones, de cómo hay muchos productos que están muy diluidos, como todo en el mercado. Y yo los invito, ahora sí que los reto, así como yo hago de estar checando qué ingredientes hay en las etiquetas de los productos, también que ustedes vean y vayan, no, yo si fueran así, mis alumnos directamente les diría, a ver, váyanse a Walmart a ver qué hay o a cualquier otro supermercado, qué suplementos de omega están vendiendo, cuánto tiene de EPA, cuánto aceite de pescado dicen que tiene, qué tipo de pescado, y todo es súper importante, ¿ok? Entonces, eso lo vamos a dejar para después, pero definitivamente, para terminar con esta parte primera de la presentación, yo sí los invito a que busquen información, tanto en YouTube como, como en artículos científicos, que por supuesto yo les puedo mandar varios, para diferentes eventos cardiovasculares, neurocerebrales, etcétera, y que se vayan familiarizando más con el tema, porque todos los artículos científicos o incluso los videos, primero te hablan de por qué, lo que yo ya dije, por qué son esenciales, por qué son polisaturados y cómo vienen las cadenas, ¿no? Ahora, pasando al segundo tema, ¿cuáles son las funciones? ¿Cuáles son los mecanismos biológicos? Que ya los empezamos a platicar, pero vamos a seguir ahondando y repasando porque yo insisto, no es viernes en la tarde. Yo he dado cursos a jefes de los programas estatales de cáncer de mama, de diabetes, etcétera, los viernes en la noche. Yo decía, ay, ¿cómo puedo mantener su atención? Y ahí en persona, yo me tenía que ir a viajar a los estados a hacerlo. Y entonces decía, ah, voy a hacer paralelismos con películas. Y sí me funcionó, por cierto. Pero aquí, como no puedo hacer eso, vamos a hacerlo muy divertido y vamos a repasar. ¿Cuáles son los mecanismos biológicos de los cuales ya platicamos? ¿Qué es el omega 3? Nuevamente, antiinflamatorio por las resolvinas y las protectinas. La modulación lipídica y función neuronal están súper probadas, por lo que ya platicamos de la estructura bioquímica. Y sus primos, los omega 6, porque también hay 7, 9 y otras familias que ahorita no nos da tiempo de platicar de ellas, pero porque estas son en las que debemos enfocar nuestra visión, que son las que más beneficios para mantener una vida saludable nos van a dar, es el omega 6 que tenemos. Constituyen parte de las prostaglandinas proinflamatorias. No hay que consumirlos en exceso, pero sí ayudan a la integridad cutánea. ¿Cuáles son las fuentes dietéticas principales? Que como yo decía, sí hay que evaluar un poco la dieta, aunque sea pues con unas preguntas muy sencillas de con qué frecuencia usted consume pescado o nunca, cómo podría ir incorporando eso a su dieta, pero
ha tomado suplementos o no, eso es muy importante que les pregunten. ¿Y por qué los dejaron de consumir? ¿Cuánto tiempo los consumieron? Para que ustedes evalúen cuál fue la razón por la cual sus pacientes ya no continuaron. Porque nos emocionamos, vemos el frasco, lo dejamos hasta en la cocina por ahí cerca para verlo y se nos olvida. Y en uno de los varios videos que vi, una doctora joven que no profundizaba muy bien en el tema, pero daba un consejo útil muy práctico y se los comparto, para que no tengan que ver el video de 15 minutos. Tómelo con algún alimento, porque no es bueno tomarlo en ayuno, por cierto. Los suplementos de omega 3 y 6. Y también consúmalo en una forma, por ejemplo, ya en la noche, cuando usted ya está en su casa y tiene el frasco enfrente de la mesa, para que no se le olvide. Y tercer consejo práctico que ella da era que no lo meta usted en su pastillero. Ya a cierta edad nosotros estamos consumiendo varios medicamentos. Yo me acuerdo de mi abuelita que bueno, yo tenía y sus pastilleros, ¿no? Hasta mi mami, pero no, ahí no lo metas ahí porque ese no es un medicamento, te vas a hacer bolas, se te va a olvidar, o ya no lo metes al final porque ya se te acabó el frasco y crees que es muy caro y ya no lo quieres volver a comprar. ¿Cómo podemos coadyuvar a que eso no nos pase con nuestros pacientes si no, no vamos a ver los beneficios en la salud? Eso también lo vamos a discutir al final. Entonces, ¿cuáles son las fuentes dietéticas principales? De omega 3 como ya veíamos incluso en las imágenes, pescados grasos como salmón, podemos decir que es carísimo. Bueno, yo por lo menos me compro un cuartito, si me alcanza. Está caro, pero sí alcanzo a comprar un cuartito. Y lo mezclo en ensaladas o con lo que sea, y me voy comiendo que sea de poquito en poquito, más mi suplemento. Y eso hace una interacción que potencia muchísimo el efecto a nivel sistémico. Mi cerebro, mi piel, mi corazón, hasta el hígado, por todas partes que ya dijimos. ¿Qué otra cosa empezó a ver y que yo me acuerdo que en uno de los congresos que fui de Omega 3, tanto en Europa como hasta en Canadá, empezaban a vender la linaza? Y hasta Bimbo, nuestra compañía, esta panificadora tan famosa que hasta vende en Latinoamérica, empezó a ponerle granitos de linaza alrededor del pan. Pero bueno, pues eso, ¿cuánto te va a dar de omega 3? Y empezaron a poner que el omega 3 era tan bueno que seguro que ustedes han visto esos productos en el supermercado. Es que esto tiene omega 3, todo esto tiene omega 3 y yo decía, no, no es cierto, o sea, tendrá un micro miligramo y eso no te va a servir mucho, aunque te comes mucho pan con linaza todos los días. No está mal, pero eso no te va a dar el efecto, sobre todo cuando ya hay enfermedades crónicas o ya de mucha inflamación sistémica de baja intensidad, crónica de baja intensidad, eso ya no te va a dar el resultado que necesitas. Por eso el suplemento además con antioxidantes. Ahí es la solución, ¿no? Para tus pacientes. Y también, obvio, en las nueces, también algunas que son muy caras, pero hasta los cacahuates, que nosotros en Latinoamérica somos los únicos que les decimos con esa palabra náhuatl. Nosotros también podemos encontrar que tienen un poco de omega 3, no tanto como el aceite de pescado ni como los pescados grasos, pero sí tienen. Y el omega 6, como ya decíamos desde un principio, los aceites vegetales tanto de maíz como soya, girasol y hasta canola. Bueno, canola tiene un poco más de omega 3, por cierto, eso sí, pero maíz, soya y girasol u otros que les digo venden la mezcla más barata de lo que hay en el mercado y te venden el 1, 2, 3 o no sé qué aceites hay ahora muy baratos de la marca de la tienda, pues chequen de qué está hecho, ¿no? Ese aceite vegetal que es con el que estás preparando el 90% de tu comida. ¿En dónde también pueden encontrar omega 6? Pues en semillas y frutos secos. Y en las carnes, como les digo, incluso, sobre todo en el pollo, yo me acuerdo que, pues a mí personalmente sí me gusta el pollo y decía, ay, qué bueno, tiene araquidónico. O esos huevos que empezaron a producir que tenían, bueno, alimentaban a las gallinas con harina de pescado, también esos huevos tenían omega 3 y te los vendían súper caros. Yo sí los llegué a comprar, la verdad, porque estaba en México. En Estados Unidos, por supuesto, todavía los venden. Muy convencida, estoy muy convencida de los beneficios. Ahora, el otro tema es cuáles son los beneficios de tener niveles adecuados. Y ya se nos está pasando un poquito el tiempo, pero vamos a terminar esta parte. ¿Qué deseamos? Por su estructura bioquímica y esas propiedades de poliinsaturado, muchas dobles ligaduras, esto ayuda a disminuir los triglicéridos. Como ya dijimos, puede reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Como ya repetimos 4 veces, efecto antiinflamatorio útil también en artritis y otras condiciones inflamatorias.
como ya también lo repetimos, súper útil para el mundo, para los que tenemos, bueno, bebés en la familia. Un mucho mejor desarrollo cognitivo y visual en bebés es la mejor, ¿cómo se llama? Que tú le inviertes la mejor inversión que puedes hacer en la dieta, en el reprogramación fetal en el útero, o cuando hayan nacido, que los bebés, si no están tomando leche materna, que sí tiene DHA, sobre todo en el calostro, que es súper importante el bebé, aunque nazca a término, pero sobre todo prematuro, es maravilloso y por cierto pasa sin barrera placentaria si se lo das como nosotros dimos en ese proyecto con la Universidad Americana de Emory University, si se lo das desde el prenatal, no, bueno, o sea, pasa sin barrera placentaria hasta el cerebro del bebé y ya ven que hay barrera placentaria para muchas cosas, hasta para plomo, para muchas cosas. Pues esto es tan benéfico que ahí al contrario, lo poquito que tengamos pasa directo, ¿no? Al cerebro del bebé. Y también hay un posible apoyo en trastornos del estado de ánimo. Ya les dije, depresión leve moderada, que por cierto en Estados Unidos ahora ya no solo venden el antidepresivo, sino el otro que te ayuda a que el antidepresivo no te deprima más o no te dé efectos secundarios. Digo, no, 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 denles omega, te lo juro que funciona, probado científicamente. ¿Cuáles otros beneficios hay de tener niveles adecuados? Bueno, tanto el EPA como el DHA, que son los de omega 3 más importantes, como ya vimos, se están descubriendo que hay nuevas funciones para este ácido, el DHA. Como pues desafortunadamente hemos sido testigos, el EPA y el DHA tenemos pues muy bajos consumos y muy inferiores a los recomendados. Yo, por cierto, siempre buscaba en estos RDAs, que son las siglas para las recomendaciones dietéticas diarias que emite Estados Unidos, bueno, también hay en Europa, pero pues yo mucho me fiaba en los Estados Unidos cuando estuve allá era que, ¿y cuáles son las recomendaciones para EPA y DHA, ¿no? Porque empezó a verse que había muchos resultados positivos, pero ¿cuánto teníamos que dar? Y por ejemplo, en el caso de una mujer embarazada, hubo mucha discusión de cuánto era el nivel seguro. En esos proyectos que yo estuve, en esos congresos internacionales, ahí se discutió por los súper famosos, les digo Alemania, aquí, digo Estados Unidos, en Australia, hubo expertos que todavía están trabajando en eso. Por cierto, en Italia también era uno de los lugares en Europa que había muchos profesores trabajando eso. Y en Canadá, Thomas Clandini, que hasta fue a México a visitar nuestro proyecto, era cuál es la recomendación. Y en una mujer embarazada, imagínate si le das algo que no y produces un efecto teratogénico en el bebé, Dios nos libres, eso era impensable. Entonces, primero dijeron que 200 miligramos al día durante el último trimestre de embarazo y luego se vio que no, que era seguro hasta 400 porque si no, no alcanzabas a suplementar suficiente por la mala dieta de la mamá a que el bebé obtuviera los beneficios en el útero. Y por supuesto con las fórmulas infantiles ya. Después hasta Gerber empezó también a sacar productos para niños preescolares que también tenían omega y creo que todavía existen, por cierto. ¿Cuáles otros beneficios hay de tener niveles adecuados? Bueno, como ya vimos, un mayor consumo va a tener mayores concentraciones en los lípidos sanguíneos de estos omega 3, obvio en las células y los tejidos. Y si tú los vas saturando en forma adecuada, es cuando tú puedes tener que bueno, obtener todos los productos metabólicos que van a dar los beneficios de los que estamos platicando. Aquí estamos hablando en general, pero luego ya vamos, como ya les dije, a ir ahondando en uno por uno. Y el EPA y el DHA también, yo que en donde trabajo ahorita hay todo un grupo de personas que trabajan en cáncer de mama, bueno, en otros tipos de cáncer, pero a mí me tocó estar en ese grupo. Anoche tuvimos una discusión muy interesante con una alumna de maestría. ¿Qué pasa? Pues también tienen un efecto muy importante sobre la señalización celular que ya decíamos y pueden alterar los patrones de expresión génica, porque ese grupo está trabajando mucho con unos investigadores de San Francisco en California, en Estados Unidos, donde ellos precisamente han medido en esas mujeres que tuvieron cáncer de mama contra las mujeres mexicanas que no tuvieron en ese estudio de casos y controles todas tenían como una expresión génica parecida, pero ¿por qué unas desarrollaron cáncer de mama y otras no? Por supuesto, la dieta tuvo mucho que ver. Y por supuesto que no tenían omega 3 las que lo presentaron, ¿no? Aparte que tenían obesidad y otros problemas. Y tomaron hormonas de reemplazo, que eso hay mucha controversia, no voy a entrar en eso, por supuesto. Pero tú pones todos los factores de riesgo juntos, por supuesto que te da, ¿no? Prendes el gen.
En cambio, con esto lo que puede hacer es apagar. Aunque tú tengas el gen para cáncer de mama, probablemente si te mantienes más o menos en tu peso ideal, como le llaman, y consumes omega 3 sobre todo, no te va a dar. Eh, otros beneficios, pero ahora ya hablando de omega 6 es como les decía hace rato, puede contribuir a la dermatitis, a contrarrestar la dermatitis atópica, hasta en el síndrome premenstrual se ha visto, en neuropatía diabética y en el desarrollo infantil, como ya dijimos, de A, y por eso está en las fórmulas infantiles. ¿Qué otros beneficios para la salud habría? Bueno, hay utilidades clínicas. Como ya dijimos, y sí está científicamente comprobado en diferentes poblaciones humanas, sobre todo en revisiones sistemáticas, que ahí tú pones a muchos estudios juntos de diferentes poblaciones, que tenemos diferentes polimorfismos de genes, etcétera, con incluso diferentes temperaturas y dietas un poco diferentes, pero si no tenemos omega 3 nunca la vamos a hacer bien. Cuando lo añadimos, sobre todo a partir de suplementos, ¿qué vamos a pasar? Se ha visto que hay una reducción entre el 15 y el 45% de la hipertrigliceridemia, o sea, disminuye los triglicéridos. También en la enfermedad cardiovascular, prevención secundaria, como ya les dije, los primeros estudios que se demostró que había un efecto súper benéfico eran pacientes que ya habían tenido todas las características, como les digo, de factores de riesgo para que les diera un infarto al miocardio, pero prevenía que les diera un segundo. O sea, que tenían un mal estilo de vida, más los genes chocos, pero si tomaban el omega 3 estaban como que ya mucho más a salvo. También se han visto efectos positivos de consumir omega 3, como ya dijimos, en artritis reumatoide, también dijimos depresión, sobre todo por el EPA. Y otro de los beneficios en embarazo es que disminuye el parto prematuro. El omega 6 también es muy necesario para el crecimiento, la salud de la piel y el cabello. También regulan el metabolismo de los lípidos y son muy buenos también para que la salud reproductiva de las personas que tienen algún defecto o algún problema se estabilice. Como ya dijimos, los omega 6 ahora ya entrando, porque decíamos de la serie 2 de las prostaglandinas y de los leucotrienos de la serie 4, esos son los que tienen la acción proinflamatoria. También tienen importantes características para preservar la integridad cutánea, que eso ya lo dijimos, pero ¿a qué nivel? De las ceramidas y barrera epidérmica. No estoy repitiendo, es que fui encontrando información como más específica y dije, mejor completo la idea. Y el araquidónico, como ya vimos, que tiene 20 carbonos, es esencial para crecimiento y desarrollo neurológico en etapas tempranas. Como ya dije, es una de las últimas cosas que voy a decir, porque ya son las 8 y 6, es que ambos son esenciales, pero hay que tener un equilibrio, como decíamos al principio. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un desequilibrio? ¿Qué es lo que está sucediendo mucho ahorita en nuestras poblaciones, en diferentes lugares de México? Bueno, creo que en toda la República Mexicana, es que hay muchos problemas inflamatorios crónicos, pero también coadyuvado por el consumo de refrescos, el sedentarismo, eso es multicausal. Pero nosotros podemos poner un freno a ese problema. Por supuesto, hay que tratar de caminar un poco y dejar de consumir tantísima azúcar, pero lo que sí podemos es que con estos suplementos podemos nosotros disminuir los procesos inflamatorios crónicos, que empiezan 20 años cuando ya te dicen es que usted ya tiene todos estos problemas, es que obvio hubo una exposición que antecedió el problema, que ustedes lo saben perfectamente, muchos años anteriores, ¿no? Por eso que lo que les decía, ¿cuál es la proporción? Pues lo más cercano y que lo hicieron bastante bien los de las fórmulas, las compañías que producen fórmulas infantiles, todas las compañías con las que nosotros, los que trabajábamos con omega 3 y 6 en aquel momento hicimos, fue que hubiera una proporción entre omega 6 y omega 3 de 4 a 1. Porque nosotros, lo que les decía hace rato, más bien puede llegar hasta de 15 a 1 y pues tenemos un desequilibrio demasiado grave, ¿no? Y bueno, también en otro artículo lo que encontré es que hay una variabilidad muy grande. Ahí dice de 15 a 1, puede haber hasta entre 10 y 20 a 1, pero seguimos muy desequilibrados. ¿Cuál es lo ideal? Eso, que haya al menos 4
A1. ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo como? ¿O qué alimento dejo de consumir? ¿O qué más consumo de cincino? Bueno. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, pero ahorita en las intervenciones donde sí se ha dado el producto, que tiene aceite de pescado con EPA y DHA, pero de muy buena calidad como Cincino, que la verdad a mí sí me convenció. Yo todas las preguntas que tenía de la contaminación por metilmercurio, de que qué tipo de pescado, de que dónde sacaban el Cincino y no me inventen, y qué tanto excipiente tenía. En su página entren y les dicen todas las respuestas y el proyecto que hicieron para ver que creo que son 3 meses de exposición, te dan una prueba en seco para que tú pongas ahí y te la mandan a analizar de cómo andas en tus concentraciones sanguíneas, contra 3 meses después, si sí lo consumes con perseverancia en la dosis adecuada, y cómo cambia y tú si llegas a tener el nivel óptimo de omega 3 para que tengas la proporción de 4:1. Y sí tienen pescados con algas unicelulares, y tienen ahí hasta dónde, ahí explican hasta de dónde o sea que dónde pescan los pescados con los que después producen este aceite que tienes encima. Y obvio, eso ya dijimos, de moderar ingestión de estos productos. Ya por último, el último tema que me solicitó amablemente el doctor Uriel es que, bueno, ¿cómo podemos usar los omegas en el mantenimiento de una vida saludable? Pues ya lo platicamos al derecho y al revés. Ya no voy a repetir esto, pero sí lo que ya dije de enfermedades cardiovasculares, que hay mucha evidencia sólida científica, para artritis reumatoide, que ya no voy a ir, ¿cómo se llama? A leer todo lo que está en la diapositiva, pero ustedes lo pueden revisar porque no me quiero pasar del tiempo sabiendo que pues, todos ya tenemos toda la semana encima de nosotros. Aparte de casi salimos de vacaciones y ya necesitamos un poco de vida social. Bueno, vámonos un poquito ya más rápido para terminar. Pues la enfermedad inflamatoria intestinal, sé que varios creo que tomaron un diplomado sobre microbiota, que eso ahorita no me meto, pero también yo estuve trabajando mucho con eso y cuando yo estuve en el Instituto Tecnológico de Dublín en Irlanda, ahí se demostró como también la microbiota, que tú la mejoras notablemente con el omega 3 súper, y comiendo menos aceites vegetales, cómo eso afecta tus funciones neurales. Todo está muy conectado, como ya lo sabemos, ¿no? Y es multicausal, como decimos los epidemiólogos, pero ¿dónde se rompe la cadena viciosa, ¿no? Pues con el omega 3. Y, ah, y bueno, hay varios antioxidantes, por cierto, que disminuyen el estrés oxidativo, pero el omega 3 es el ideal para también romper esos ciclos del estrés oxidativo. También entonces para enfermedad inflamatoria intestinal coadyuvan, asma alérgica, eh, y también yo me di a la tarea de hacer esta tabla que ustedes ya nada más la pueden revisar después, donde nada más ahondo en cuáles son las estructuras, las fuentes principales, por qué son esenciales, que eso ya lo dijimos, pero ahí lo pongo en una tabla resumida, cuál es su rol fisiológico central, cuáles son sus metabolitos clave, para ustedes mismos lo pueden saber o para dar una clase, explicárselo a su familia o a sus colegas y sobre todo a sus pacientes, por qué a nivel de impacto inflamatorio funcionan y cuáles son las utilidades clínicas que tienen ya un efecto fuerte, que ya lo dijimos, ya no lo quiero repetir. Y les digo, también, cuáles son los riesgos o limitaciones, que eso sí es algo que no hemos mencionado, en el caso de omega 3 contra omega 6. Bueno, que nosotros no debemos de tomar dosis demasiado altas, pero eso ya son dosis tóxicas que realmente nunca, ni siquiera que te tomes una botella al día, llegaríamos a eso, pero más vale siempre sí decirlo, porque como en uno de esos videos que vi de estos médicos jóvenes, trataban de explicar y decían, exacto, no piense que porque, exacto, bueno, se toma la mitad del frasco en una semana, va a quitar el efecto negativo de cosas, de exposiciones muy malas que usted tuvo. Por ejemplo, tomó demasiado azúcar siendo diabético, no se tomó la medicina si es hipertenso, o además tiene las dos. El omega no va a quitarle el problema, ¿no? No es como una aspirina que te quita el dolor de cabeza casi inmediatamente. No, no es así. Es una cuestión de irlo, como yo digo, saturando las células, que las tenemos bastante, digamos, desamparadas y desnutridas de omega 3,
e ir moviendo el equilibrio entre omega 3 y omega 6 como ya dijimos. Porque, por ejemplo, los pacientes que están tomando anticoagulantes, si tú les das demasiado omega 3 en exceso y tienen otros problemas de salud y ya tienen cierta edad, más de 70 años, hay que nada más estarlos vigilando. ¿Cuál es su saturación? Y en estas muestras, que por cierto Cincino utiliza de sangre seca, que es no invasiva la toma, son muy buenos porque ahí podrían ustedes tener una guía de qué tanto ya se va saturando el sistema de ese paciente o de nosotros o alguien de nuestra familia que lo quiera consumir y sepamos que, bueno, o mejoráramos muchísimo la dieta, que eso es, creo que poco probable, y qué podría pasar, pero solo son casos muy exagerados, ¿no? Que tomáramos más de 3 gramos al día. Y eso sí ya podría tener, pues, efectos muy negativos que casi nunca se ven, o sea, prácticamente no, pero no hay que exagerar. Y también mejor hay que mencionar que podría haber algún riesgo, ¿no? Y lo que ya dijimos de la aumentar ingesta y no reducir drásticamente, pero sí ir modificando lo que nosotros tenemos. Aquí al final, que es hice una ficha clínica para estudiantes, que somos nosotros, eh, lo único que es precisamente un resumen práctico, pero a lo que nada más me gusta aquí es que lo que dice es que los ácidos grasos omega 3 y 6 son lo que ya dijimos como 5 veces, ácidos grasos poliinsaturados esenciales que participan en procesos celulares críticos que incluyen inflamación, desarrollo neurológico y eso es muy importante para el tema que vamos a hablar de síndrome metabólico el miércoles, homeostasis metabólica. Y ahí sí vamos a andar ya con un poquito más de profundidad a qué se refiere. Y bueno, su desequilibrio, como ya dijimos, está implicado en patologías crónicas, ¿no? Que son muy prevalentes. Los mecanismos biológicos, aquí está el resumen de que ya dijimos, resolvinas, protectinas, y bueno, aquí también este otro artículo que yo encontré también mencionaba maricinas con una acción antiinflamatoria y prorresolutiva. Y esto que sí no lo habíamos mencionado, pero que tiene que ver con síndrome metabólico, modulación de receptores PPAR, alfa y gamma, que mejoran el perfil lipídico. También tiene influencia en canales iónicos cardíacos, que ese es parte del efecto antirrítmico que tiene, que no lo había yo mencionado. Es que esto lo encontré después. Fui mejorando mi presentación y dejé este resumen. Y también, como ya dijimos, son componentes estructurales del cerebro, porque el DHA, el 30% está en los fosfolípidos neuronales, como ya les dije. Y esto ya lo dijimos, nada más no hemos mencionado el hígado graso no alcohólico para disminuir grasa hepática. Y esto ya lo habíamos dicho. Esto también. Y hasta ahí. Y también hay este es uno de los artículos que también encontré que habla a una increíble profundidad de todos los pathways metabólicos, o sea, las rutas, perdón por el Spanglish, las rutas metabólicas y cómo forman parte de estos compuestos de los icosanoides y las prostaglandinas de la serie que ya mencionamos para que si ustedes quieren ahondar, copien la liga o ahí se las dejo tantito para que si quieren entrar, ahí sí está muy denso el artículo, pero sí vale muchísimo la pena. Yo no pensé que me diera tiempo para presentar algo tan profundo, pero sí se los pongo aquí como una opción si quieren leer un poco más, ¿no? Yo hasta aquí lo dejaría, doctor Uriel. No sé si quiera que haya un par de preguntas. Perfecto. Y, o si no, también lo que Sí, puedo, no sé si aquí creo que hay un chat en el que puedo escribir mi sí. En correo. este momento, déjeme abrir el chat y hacemos un par de preguntas. Y Claro. después, si quiere, ponemos su mail para que la consulten. Ujú. Qué increíble clase, de verdad. Vamos con las preguntas. En este momento se encuentra abierto el chat por si alguien quiere ponerlas. Y también en este registro que de verdad rompimos récord, en menos de 24 horas ya teníamos 800 registros al presente curso. Evidentemente dirán, ¿y dónde están los demás? Bueno, es que se registraron de 12 países, imagínense, seguramente es un horario complejo para otros países también, pero se les compartirá la grabación, no se Ah, preocupen, todos excelente. tendrán Ok. las grabaciones de registros que Ujú. se ¿De registraron. qué otros países participan, doctor? Que En el nos pongan ahí, grupo. si hay alguien de otro país que no sea México, póngalo en el chat y lo Ah, sí, porque en Estados Colombia. Unidos hay, por ejemplo, cuatro.
cuatro, ¿cómo se llama? Horarios. El del Sí, este, el del centro y el Pacífico. Bueno, hay uno nos- hasta en medio de la montaña. Entonces, el día de hoy ahí son. nos acompañan de Nicaragua, Perú, Colombia, Ah, Ecuador, maravilloso. México, Estados Unidos, Venezuela, Pues yo he estado por ahí, Paraguay. en varios de esos Oigan, es que países. va a ser un movimiento increíble científico clínico a nivel Latinoamérica y bienvenidos a MedScientific. Ay, Vamos con sí. algunas preguntas, se las voy a ir haciendo, doctora. ¿Qué es el omega 7? Uy, ahí sí es una buena pregunta. Es que el omega 7 y el 9 lo que tienen es que precisamente se inserta el primer carbono hasta el carbono 7 en vez de en el 3 como el omega 3 y el omega 6 que empieza en la cadena ¿cuántos carbonos tiene? Puede tener 18, 20, 27. El 7 empieza ahí. Y tanto el 7 como el 9 lo que se ha visto es que sí tienen propiedades antiinflamatorias, pero no son tan importantes, no forman parte realmente componentes en un porcentaje suficiente como el omega 3 de los fosfolípidos de la membrana celular. Entonces, sí son productos químicos que existen, que también están en los alimentos, pero no son tan importantes. Entonces los omega 7 son como que los primos lejanos del 3 y el 6, pero no tienen no tanta importancia para mantener una vida saludable. Ese es el resumen de lo que yo me acuerdo que Perfecto. se comentaron en todos estos congresos internacionales. Ok. Nos preguntan sobre si en casos de hipertiroidismo sería esencial dar omegas. En caso de qué, perdón, Hipertiroidismo. hipertiroidismo, uy, no, ahí creo que no hay ninguna evidencia. Porque ahí, pues, bueno, no soy médico, pero lo que sí he escuchado y de varios colegas míos, e incluso pacientes que yo he conocido que son hipo o hipertiroideos, o sea, tienen una función deficiente, a los hipotiroideos les tienen que dar T4 y a los hipertiroideos les tienen que, digamos que disminuir. Sé que como es una inflamación crónica de baja intensidad, también podría coadyuvar a la mejoría, pero yo digo que no tiene una relación directa, como en el caso de artritis reumatoide, por ejemplo, porque es un órgano que está dañado, que no está produciendo, digamos, el metabolito que necesita, y ahí sí el omega 3 o el 6 no creo que pudiera mejorar, excepto que todo, tu microbiota, tu cerebro, etcétera, va a tener mejores funciones. Digamos, tu sistema integral en el manejo, en el metabolismo de los lípidos, te ayuda. Todo eso para que funcione tu sistema humano en tu cuerpo, tu organismo en forma integral. Por supuesto que siempre va a estar mejor nutrido si tiene omega 3 y omega 6, pero directamente, con mucho gusto puedo averiguar, pero yo no he oído que haya evidencia científica. A lo Ok. mejor no hay ah, la base bioquímica para pensar que hay eso, o muchas veces lo que pasa es que hay un sesgo de publicación en que Claro. hay un proceso fisiopatológico que no es tan prevalente en ciertas poblaciones, entonces la industria farmacéutica no se enfoca a Ujú. atacarlo o bueno, a tratar de mejorarlo, sobre todo con suplementos, porque ahí ya hay eh, precisamente nosotros tuvimos una conferencia en María Isabel Sheraton, nunca se me va a olvidar, que vino un endocrinólogo de Estados Unidos porque Merck había sacado su T4 en forma muy eficiente, que era la forma metabólica mejor absorbible y que iba a dar resultados a más corto plazo para hipotiroidismo, porque lo que empezaron a ver es que era muy prevalente en mujeres posmenopáusicas de Latinoamérica. Y a México llevaron esa conferencia, fue súper interesante que como que nadie se daba cuenta porque las mujeres como que estaban como que muy deprimidas y no era solo por la menopausia, porque aunque les dieran hormonas, aunque tuvieran una situación personal estable, tenían un problema y era la deficiencia, pero leve, pero crónica de falta de T4. Y entonces ellos sacaron un medicamento con T3 y T4 o una fórmula química ideal, pero esto sí ya fue hace como 10 años, pero no con omega 3. Perfecto. Sí, no, de todos modos, vamos a tener al final también una clase, una intervención Y puedo buscar si sí, hay evidencia. sí, Ajá. una Y del intervención omega igual 7 médica pero no. del lado médico, del lado endocrinológico para este tipo
de preguntas, Ujú. no se preocupen. En en el chat puedo escribir mi correo. Sí, deme un segundo para Ujú. que, o si Lo gusta, me habilito. lo puede escribir a mí por WhatsApp y yo lo pongo, doctora. Ah, claro, cómo no. Sí, Es de Gmail. ok, De hecho, se lo puedo dictar si gusta. Es M de ok. María, S de Socorro, Ah, Parra, mi apellido, para, 2017, sí, ajá, ajá, arroba, gmail.com. sí, Ok, ok, ya lo puse ahí en el chat y también se les manda a todos ajá, por... es arroba gmail.com. Sí, ya está. Ujú, Ajá. listo. Ok, ya está. Hay otras preguntas y yo creo que para quienes ya nos suplementamos con omegas son importantes. ¿Existe riesgo de intoxicación o sobredosis? No, era lo que decía yo, si quiere volvemos a, no, excepto lo que yo decía, ay, no puedo regresar a mi diapositiva. No, excepto si usted consume más de, ahí decía la cantidad, que ahorita no me acuerdo, de más de, ay Dios mío, eran 5 miligramos o algo así, pero acuérdese que también depende de la fuente, porque de acuerdo a lo que yo estuve revisando de otros productos que existen, hay unos que dicen, sí, tiene EPA y DHA, pero en cantidades muy pequeñas y está muy diluido con el excipiente. Entonces, ahí sí, usted si se puede tomar 8 pastillas al día, no va a ser la misma dosis de omega 3 o que tenga usted si consume cincino, que ese sí es muy puro, está súper concentrado, pero ahí también depende de, que era una cosa que yo quería mencionar, por cierto, desde el principio, que en Estados Unidos, bueno, y en Europa, ¿cómo le llaman? Ya esta corriente hace más de 15 años se llama Precision Medicine. Tú tienes que dar una como situación muy personalizada de acuerdo a las circunstancias del paciente. Nosotros en salud pública queremos hacer promedios poblacionales y atacar muchos problemas de salud pública, pero la medicina de precisión, que ya hay pues muchísimas como le diré, evidencia de que cómo se debe de hacer y cómo funciona con fármaco, epidemiología, depende, usted tiene que ver eh, el estado general del paciente, por ejemplo, en este caso muy específico, edad, género, qué otras enfermedades crónicas tiene, o si no tiene ninguna, cuánto tiempo, lo que yo decía hace rato, como es como 40 minutos, ha tomado suplementos, sí o no, aunque fueran muy chafas, pero, o sea, bueno, chafas para que me entiendan de colegas de Latinoamérica, que fueran muy deficientes o muy baratos y que no son buenos, no son de buena calidad y no están bien concentrados. A pesar de todo, eso le va a dar un beneficio, pero usted todavía no va a estar saturado en sus membranas celulares con los fosfolípidos con DHA y EPA hasta que no lo haya consumido con cierta frecuencia, intensidad y duración, dependiendo la concentración que tiene aquí. Usted recuérdame porque yo revisé, les digo, con mucho cuidado la página de Cincino, pero no me acuerdo cuánto tiene de DHA y EPA en este momento, así de memoria. Pero si usted checa, dice, bueno, si yo soy un adulto que tengo cierta edad, no tengo enfermedades crónicas y hago, aunque sea algo de actividad física, ¿y cómo es mi dieta? Eh, yo no estaría en peligro de estar, digamos, saturando mi organismo y con niveles de toxicidad si consumo menos de 4 gramos al día, ¿no? Creo que eran 8. Es que no sé por qué no puedo mover mi diapositiva para adelante, para atrás, pero está en la diapositiva. Ok, sí, Entonces, claro. sí Ujú, puede haber, y por eso lo mencioné al final en el resumen práctico para estudiantes, creo que era la segunda, penúltima diapositiva, que era, no crean que con tomarse el frasco ya mañana están bien, después de que ustedes ya provocaron un problema de salud al dejar de tomar sus medicamentos. O le dicen usted es diabético, pero ya usted era diabético hace 10 años y ahora quiere pues, resarcir el daño con tomando muchísimo omega 2 semanas. No, porque eso ni le va a dar la solución, pero tampoco, tampoco lo va no tiene niveles de toxicidad tan altos, porque estamos muy depletados en el organismo, no consumimos omega 3. Yo en el proyecto que hice de, bueno, tesis doctoral en el Instituto Nacional de Perinatología de la Ciudad de México,
Ahí hicimos pruebas de dieta, tomamos muestras sanguíneas de las mujeres embarazadas. No, bueno, nada, cero, menos cero, menos cero. O sea, no llegamos a la recomendación ni cerca. Entonces, se logró dar 400 miligramos a las mamás embarazadas último trimestre de embarazo y los resultados fueron asombrosos, ¿no? En el desarrollo neurológico y neuroconductual de los niños y en pruebas de crecimiento también en índices de peso para la talla, talla para la edad, etcétera. Entonces, y sí, desarrollo visual también, agudeza visual, les hicimos eh, y todo fue genial, pero eran 400 miligramos por día, pero eso es en mujeres embarazadas. En adultos, dependiendo de la fuerza, y eran Martech Biosciences que tenían esas concentraciones puras porque no era de aceite de pescado, era de algas unicelulares que se produjeron en un laboratorio de Estados Unidos, que entonces porque no puede estar contaminado con metilmercurio ni otro metal pesado. En cambio, para adultos, para enfermedad cardiovascular, sí usted puede tomar cualquier fuente de suplementos como cincino, que viene de pescados, de mares, que se dice que tiene alto grado de grasa, que tiene mucho omega 3. Y no creo que se saturara, a menos que de veras se tomara 8 pastillas diarias, 8 de estas cápsulas, ¿no? De gel. Oh, Pero yo nada más volvería a revisar lo que yo vi en la página de Cincino. ¿Cuánto es? Eso yo sí también les prometo y usted también me puede ayudar a encontrar el sí, dato de la página para que podamos bueno, como que decir, bueno, no voy a tomar nunca más de tantas pastillas al día, ni más de tantas a la semana, ¿no? Aparte de que si está consumiendo fuentes dietéticas, que no creo, ¿cuánto podría tener en un día? claro. ¿No? ¿Se Ok, podría saturar o no? No creo, y menos a corto plazo. así es. Aunque tuviera diabetes y hipertensión y algún otro problema, ¿no? Metabólico. Listo. Sí, de hecho, en la siguiente charla que vamos a tener con usted, Ujú. podemos analizar esas concentraciones Que que de tiene síndrome metabólico, para. sí. Ajá. Así es. Entonces, Va a para. ser ya mucho más, perdón, nada más va a ser mucho más específico para una patología. Ahorita como que eran generalidades, porque pues, Ajá, lo que necesitamos saber es qué es cierto. son y dónde están para saber por qué sí van a funcionar, ¿no? No solo Así porque yo lo dije, no, es porque hay una evidencia científica de muchos años en varios tipos de poblaciones. Así es, así es. Ujú. Y justamente para todos, les compartimos de nuevo el programa, pero recuerden, esta fue la clase uno de otras, de 4 en total. En el siguiente, que es el 17 de diciembre, vamos a ver ya omegas y síndrome metabólico. Entonces, para que vayan haciendo sus preguntas en síndrome metabólico, porque la siguiente clase, el 19 de diciembre, va a ser omegas y salud neuropsiquiátrica. O sea, vi, por ejemplo, preguntitas de TDAH, de autismo y así. Se va a ver, pero en Ujú. su respectiva clase. Así es que espérense tantito. Y el 23 de diciembre veremos la parte de materno-fetal de esta suplementación. Entonces, vean, en el programa nos vamos a ir ubicando en patologías para que también sus preguntas vayan dirigidas al tema que vayamos viendo día con día. Y porque si no, esto se volvería un descontrol. Por eso elegimos como que esos 4 ejes temáticos para que todos tengan la información en el día que toque. Así es que, pues muchas gracias, doctora. Vamos Ujú. a dar por concluida la charla del día de hoy. Nos vemos en las siguientes. Claro que sí. Gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, para todos los demás, eh, que vaya que clases, ¿no? Y súper avanzadas, pues quien nos acaba de conocer, Med Scientific, es así. Todos nuestros expertos, por lo menos, tienen doctorado y están en ese tema como expertos y además hacen investigación actualmente en institutos, en hospitales, todo eso Ah, es excelente. eso es lo importante en Ujú. Scientific, pues para que realmente, bien lo dice la doctora, uno puede leer, pero una cosa es leer y otra aplicarla ya en estudios, ya en Ujú. laboratorio, y eso es la riqueza científica que nos comparte. Ujú. Y para nuestros asistentes, déjenme eh, robarles 5 minutos más de su valioso tiempo. Ahorita les pasamos el enlace de asistencia. Déjenme por aquí cambiar de pantalla. Bueno, este curso de Omegas es gratuito. Una de nuestras maneras de darles gracias por todo este año de acompañamiento hacia Med Scientific. No tendrá ningún costo todas las charlas y pues es un lujote que estén con nosotros a esta hora. Ahora,
recibí mensajes por privado y en el WhatsApp durante en la charla que nos preguntaban sobre el curso, el diplomado de microbiota que tenemos en MedScientific y pues les pido esos 5 minutos para presentárselo para quien no lo conozca, pues bueno, que se unan al equipo. Este diplomado de microbiota es nuestra segunda edición. El primero fue en este año, de enero a junio, y tuvimos 217 alumnos graduados de 13 países. Entonces, imagínense, vamos a replicarlo, ya que en vivo pues es totalmente diferente a que todo fuera grabado. Entonces va a ser en vivo otra vez en enero del siguiente año, el día 12 y acaba hasta julio. ¿Ok? Van a ser 7 meses donde vamos a revisar cerca de 110 temas de microbiota humana. Este es el programa que se los vamos a compartir a todos una vez que pasen asistencia, se les manda por mail y pues son 180 horas curriculares avalados por la Escuela Internacional de Medicina de la Universidad de Anáhuac Cancún, la Sociedad Americana de Microbiota y Ciencias de la Salud, a través de nuestro equipo científico de MedScientific. Inicia me parece que es 12 de enero martes, por aquí creo que hay un errorcito, y el punto de 180 horas curriculares va a ser en días lunes y viernes de 19 a 21 horas en vivo, como hoy, pero también se graba por si no pueden estar y pueden pasar asistencia también en las grabaciones, no se preocupen. Y bueno, veremos 21 módulos y de esos 21 módulos son cerca de 118 temas individuales. Vemos desde las bases hasta las aplicaciones clínicas ya de probióticos, prebióticos, simbióticos y postbióticos pasando desde bacterias, virus, hongos, protozoarios, ¿no? Y toda la ciencia de ejes de la microbiota, todo lo que tiene que ver con microbiota y grupos etarios, y vean la aplicación clínica de probióticos en todas estas patologías, sistema inmune, hemato-oncología, obesidad, hígado graso, diabetes, síndrome metabólico, enfermedades gastrointestinales, inflamatorias, enfermedad renal crónica, hipertensión, ansiedad, depresión, enfermedades oculares, piel, ginecos, reumatología, enfermedades respiratorias, virales, COVID. Imagínense, tratamos de todo lo que hay evidencia ya con estudios clínicos, entonces ponerlo por acá. Y pues de ahí también la integración hacia la nutrición, ¿no? ¿Qué tipos de dietas? Vamos a pasar también por las bases de la suplementación, ¿no? ¿Por qué se suplementan? ¿Por qué están dentro de los suplementos todos estos bióticos? Y pasar también por la microbiota del deportista. Ya ustedes revisarán el temario completo en su correo, ¿no? Temas selectos, veremos bien microbiota hasta de mascotas y su convivencia con animales, evaluación de la funcionalidad de los probióticos, probióticos en pediatría, en el embarazo. Bueno, realmente si comparan este programa con algunos que hay también a nivel internacional de esto, pues realmente el de nosotros es el más actualizado y es por ello que lo traemos de nuevo. En cuanto a cuánto cuesta, ahorita hay una promoción de preventa que es de 800 pesos, bueno, 799 pesos la inscripción y la mensualidad 1500 de enero a julio. Es un pago mensual de 1500 o ahorita está justamente esta preventa que es lo amarillo que les menciono porque el costo real es 1500 de inscripción y 1800 de mensualidades. Entonces estos números en amarillo son los que aplicarían para ustedes en la preventa o un costo de contado de 10,000 pesos si son profesionales o estudiantes 6,000 pesos ya completan todos los 7 meses de las clases y su certificado. O también para estudiantes cuesta la inscripción 799 y la mensualidad en 750 pesos. Esto se los menciono rápido para que digan en el correo, ¿por qué me llegó esto? Bueno, a quien le interese, pues estaría muy padre que nos acompañara en este grupo. Queremos superar esos 217 inscritos del año pasado. Ese fue el comercial científico de MedScientific. Ahora, vamos a ir regresando a omegas, esto fue para que se oxigenara nuestro cerebro. Regresando a este tema de omegas, vamos a tener estas tres clases que siguen y no para ahí. Tenemos más compuestos que justamente esta empresa internacional que es Incino volvió a ver a MedScientific en la parte científico-académica para traerles a ustedes la parte técnica científica de estos productos y que ustedes puedan, pues, prescribirlos si así lo desean para sus pacientes, recomendarlos más que nada. Entonces, pues esto va empezando. Les voy a poner el enlace de asistencia en el chat, nada más déjenme copiarlo. La sesión se tiene unos 5 minutos más abierta y se cierra automáticamente y nos vemos la siguiente
emisión de estas charlas. Revisen sus mails, por ahí se mandan las ligas, métanse al grupo de WhatsApp. También en el mail les mandamos la liga para el grupo de WhatsApp, ya que ahí se manda la liga y pues se nos recuerda a todos, ¿no? Les comparto la asistencia del día. Listo, ya está la asistencia en el chat y nos esperamos 5 minutos para que terminen todos de responderla. Es un gusto estar con ustedes y pues vamos al 25% de la revisión de estos temas. Nos vemos en las siguientes 3 charlas. Que pasen una muy, muy buena noche y cualquier cosa estamos en contacto a través de correo electrónico o el número de MedScientific, el WhatsApp, que es 55 35 85 79 87. También se los voy a dejar en el chat por si ocupan algo. Buen fin de semana. Nos vemos la siguiente.